Buenos días, buenos días. Buenos días, ingeniero. No se te oye, Milena, no se te oye. Los demás ya no asoman. Esperemos unos 2 minutos, ojalá ya asomen. No, no hay nadie. Bueno.
con esta tontería. Y entonces vamos a hacer el apalancamiento financiero. Entonces vamos a poner aquí apalancamiento financiero. Estructura actual. Con crédito. Y entre paréntesis ponemos sin dividendos de acciones preferentes. Ya, entonces pongan ahí apalancamiento financiero, estructura actual con crédito, sin dividendos de acciones preferentes. Ya entonces iniciamos, vamos a llenar primero esta parte de aquí. Atenderán y anotarán. Entonces las utilidades antes de intereses e impuestos. Tienen que poner aquí para el apalancamiento financiero, donde dice utilidades antes de intereses e impuestos. Tienen que irse al apalancamiento operativo. Estructura actual del producto X y del producto Y, y tienen que sumar esos dos valores.
las utilidades antes de intereses e impuestos de la estructura actual del producto X más el producto Y. Entonces sumen, ¿cuánto les da? A ver, Milena, busque y sume. ¿Estás ahí, Milena? Sí, sí estoy. Ya. Entonces, te vas al apalancamiento operativo, estructura actual, y buscas cuánto es de las utilidades antes de intereses e impuestos. Del producto X más las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y. Estructura actual. Y sumas el que está acá, no el del 10%, sino antes del 10% que pusimos aquí. Tienes que sumar esos dos valores, las utilidades antes de intereses e impuestos. Del producto X más las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y, estructura actual del apalancamiento operativo. ¿Y a cuánto te da eso? Yeah. La calculadora. $5.610.000. Eso, correcto. 5.610.000. Eso es, si es que aquí están los apalancamientos. Ustedes tienen eso. Aquí, apalancamiento, estructura actual, producto X, 2.900.000. Más apalancamiento operativo, estructura actual del producto Y, más 2.710.000. Sumados esos dos valores, le dan acá 5.610.000. ¿Ya? Entonces, eso anotarán. Anotarán para que no se equivoquen. Aquí no es apalancamiento financiero, producto X, producto Y. No. Sí, porque tenemos nosotros dos productos. Si tuviéramos uno solo, entonces hacemos por separado. Únicamente si hubiese un solo producto, no hay problema. Pero aquí tenemos dos productos, ya. Menos los intereses. Entonces, en los datos nosotros tenemos aquí los intereses. Este primero. Este corresponde a la base, 2.160.000, porque el otro es los intereses al 10%. Los 2.160.000, interés. Colocamos aquí, irán señalando para que no se equivoque. Y realizamos la diferencia. Es decir, vamos a restar 5.610.000 menos 2.160.000. Entonces eso nos va a quedar 3.450.000. 2.450.000. ¿Cuánto es los impuestos? ¿Cuál es la tasa de impuesto donde estaba aquí? Tasa de impuesto 35%. Entonces pongamos aquí impuestos 35%. Entre paréntesis. Ya, ¿cuánto da el 35% de 3.450.000? 3 millones. 3.450.000, el 35%. 1.270.000. 1.207.500. A ver, 1.207.500. ¿Qué hay que restar? Entonces, eso restamos de 3.450.000.
3.450.000 menos 1.207.500. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto les da eso? 2.242.500. A ver, 2.242.500. Ya, aquí dice sin dividendos de acciones preferentes, entonces no ponemos las acciones preferentes. Entonces aquí va a ir 0. Y por lo tanto, las utilidades disponibles para acciones comunes, bajamos el mismo valor. Los 2.242.500. ¿Ya? Porque aquí dice sin dividendos de acciones preferentes. Número de acciones comunes, 0. Número de acciones comunes, perdón. El número de acciones comunes que tenemos aquí es 5.000. 5.000. Nos colocamos 5.000, donde dice número de acciones comunes. Luego tenemos las utilidades por acción. Utilidades por acción es igual, anotarán. Las utilidades por acción es igual a las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Entonces tenemos 2.242.500 dividido para 5.000. Dividido para 5.000. ¿Cuánto da eso? $2.242.500 dividido para 5.000. ¿Cuánto da? 448.5. Ya. 448,50. Eso es la utilidad por acción. La utilidad que gana que gana cada acción. 448,50 si hablamos de términos monetarios sería dólares. Pero eso depende del valor nominal de la acción. La acción puede valer 1.000, sería un 48% de ganancia. Si la utilidad vale 10.000, entonces eso no sabemos. Ya. Entonces estamos aquí terminado esta primera parte. Esto no, ahí queda. Ya no le movemos más. ¿Sí? Entonces vamos acá. El mismo procedimiento, pero ahora con los datos de los apalancamientos operativos, estructura actual, producto X y el producto Y. Entonces aquí tenemos, atenderán, incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí vamos a poner un porcentaje. ¿Qué ponemos ese porcentaje? Nos vamos igualmente al apalancamiento operativo. Estamos en la estructura actual de los apalancamientos operativos. ¿Sí?
donde dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Ya. Apalancamiento operativo. Estructura actual del producto X, producto Y. Nos dirigimos donde dice en el apalancamiento operativo, incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Del producto X, ¿cuánto es? A ver, Milena, del X, ¿cuánto es? Ya perdió. Ya perdió. A ver, ¿qué fue? Del apalancamiento operativo estructura actual, donde dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, en el 10% del producto X. ¿Cuál es ese valor, Milena? $3.320.000. El incremento, no las utilidades, incremento. Por eso, clarito, incremento. Entonces te vas al apalancamiento operativo, estructura actual, producto X, donde dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Ese valor, ¿cuánto tienes? Al 10%. Apuren, apuren. Ya se fue la Milena ya. Ya desapareció. ¿Qué fue, Milena? ¿Encontraste o no? Milena, ¿encontraste o no? A ver, Yasmín, ¿cuál es? ¿Estás ahí, Yasmín, o no? Sí, perdón, estoy copiando las anteriores cantidades que me traen. Estoy diciendo, dame viendo en el apalancamiento operativo, estructura actual del producto X. ¿Cuánto es el valor que tiene incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos? Ese valor dame viendo.
Entonces tienes que ir a ver los apalancamientos operativos, de estructura actual, producto X. Al 10%, ¿cuánto es el valor? Del incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Ese es el que les estoy preguntando. ¿No tienes o si tienes, Yasmín? Sí tengo, pero estoy buscando. Está, vele ahí, vele cuando hicimos el apalancamiento, ahí está. No tienen para, si está ahí, clarito está ahí. La Milena ya no dijo nada, ya ni habla siquiera. El dato de acá me dio la Milena que estaba bien. Ahora este dato quiero que me dé, no me da. 3.086.000. No es ese valor. Es donde dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. No las utilidades, sino el incremento. 16,75%. Ese. A ver, aquí está. A ver, veamos. Eso le digo, ustedes tienen. Verás, aquí está. Apalancamiento operativo, estructura actual, producto X. Aquí dice clarito, incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. No es del 16, es del 14. ¿De dónde sacaste el 16? ¿De dónde sacaste el 16, Yasmín? Del producto X. Ah, pero del nuevo, pues. Este valor aquí. ¿De dónde sacan el 16? Incremento las Ah, utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cuánto está ahí ese valor? Ahí les estoy mostrando 14,48. Dice incremento, no está diciendo utilidades. Esta es otra cosa. Incremento. Entonces tenemos 14,48. Entonces pongan en la calculadora 14,48. ¿Sí? Más el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, estructura actual, producto Y. Acá está, estructura actual, producto Y. ¿Cuánto es ese incremento? 13,87. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 14,48 del producto X más 13,87 del producto Y, más 13,87. Eso les da 14,48 más 13,87. 14,48 más 13,87. 28,35. Clarito, 14, ahí les estoy señalando. Producto X de estructura actual del apalancamiento operativo. 14,48 más 13,87. Entonces eso les da 28,35 y eso se divide para 2. Ya, entonces hagan esa operación y dividan para 2. ¿Cuánto les da? 14,18. 14,18. Ese es el que ponemos acá en el apalancamiento financiero estructura actual. Esos dos valores del incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, estructura actual, producto X, más incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, estructura actual, producto Y. Esa sumatoria dividido para 2. Entonces eso les da 14,18%. En definitiva, sumamos esos dos incrementos y dividimos para 2. Al 10% tenemos esos valores.
Ya, porque aquí este valor tenemos que poner aquí. Pero ¿cómo ponemos? Si son 3 productos, sumaríamos estas utilidades antes de intereses e impuestos. Los 3 productos sumaríamos y dividiríamos para 3. Si tuviéramos 5, sumaríamos los 5 de cada uno de los productos, este incremento, y vamos a dividir para 5. Así se pone. ¿Ya? Entonces vamos en el 10%, donde dice utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, igual como hicimos el anterior, vamos a sumar las utilidades antes de intereses e impuestos. Producto X más utilidades antes de intereses e impuestos. Producto Y. Estructura actual. Y ponemos aquí la sumatoria de esas dos. ¿Cuánto les da? Por allá decían 3 millones. Dice, ¿cuánto decía? No es 3 millones. Sumen. Pero al 10%, ¿cuánto tienen eso? ¿Cuánto les da? Es que ustedes tienen que darse cuenta porque si no, no van a poder hacer. Esto es sencillo, solo es pasar los datos y hacer lo mismo. A ver, Yasmín, las utilidades antes de intereses e impuestos. Producto X de estructura actual al 10%. El valor ese de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí me oíste, Yasmín? Es que estoy ocupada ahorita con una llamada de mi trabajo. A ver, ve rapidito, ve rapidito. Es que han de tener un archivo, solo es de ver. ¿Cuánto tienes de ese valor? Utilidades antes de impuestos. Sí. Del apalancamiento operativo, estructura actual, producto X, ¿cuánto? Momento. 3.320.000. 3.320.000. Ya. Igualmente, las utilidades antes de intereses e impuestos de estructura actual del producto Y al 10%. ¿Cuánto? 3.086.000. A ver, 3.086.000. 86.000. ¿Cerrados? Bien. Ya. Eso da 6.406.000. Sumados los dos. Las utilidades antes de intereses e impuestos, producto X, más las utilidades antes de intereses e impuestos, producto Y, estructura actual del apalancamiento operativo. Entonces, los dos sumados dan 6.406.000. Y colocamos aquí. Ahora, si no tienen, estamos fregados ahí. Si no tienen. Entonces se suma los dos valores. Si tuviéramos 3 productos, sumáramos 3. Si tuviéramos 4, sumáramos esas utilidades antes de intereses de impuestos de los 4 productos. Como tenemos 2, sumamos de los 2. Ya hicimos el paso anterior. Menos los intereses. Entonces aquí están los datos de los intereses al 10%. 10% intereses al 10%, 1.080.000. Entonces aquí menos 1.080.000. Y ahí restamos.
6.406.000 menos 1.080.000. 5.326.000. 5.326.000. El 35%. ¿Cuánto es del 35% de 5.000.000?